Hola a todos. Nuevamente me da gusto saludarlos. En esta ocasión me gustaría hablar de una perspectiva que ha ganado mucha atracción porque ha sido muy popular a raíz del auge de la economía conductual, que empezó con el premio Nobel que Daniel Kahneman se ganó por sus aportes precisamente a la economía conductual. Y esta perspectiva es la de la llamada irracionalidad humana o racionalidad limitada, como le llamó a su teoría Daniel Kahneman. Lo que refiere a esta noción de irracionalidad humana, y la razón por la que me gustaría abordarla es porque muchas veces ha servido del argumento que intelectuales y académicos ocupan para justificar el papel del gobierno como un ente regulador, como un ente que debe de subsidiar injusticias que surgen de pues la incapacidad del ser humano de tomar decisiones por sí mismo, ¿no? Este argumento ha dado vida a una serie de retórica paternalista para justificar el papel del Estado y precisamente por eso me gustaría abordarla. Primero que nada, me gustaría abordar el tema de por qué está mal o por qué es una visión incompleta el vernos como simplemente irracionales. La realidad es que no somos irracionales, punto y aparte. No es que seamos tontos, ni mucho menos. Hay que considerar la perspectiva de la psicología evolutiva, especialmente aquella presentada por autores como Vladimir Skivicius y Doug Kenrick en su libro The Rational Animal, How Evolution Made us Smarter Than We Think. Perdón por el nombre del libro en inglés, no hay traducción en español para ese libro, desafortunadamente todavía. Esos autores hablan de cómo es que la racionalidad que nosotros exhibimos no es que sea ausente, no es que seamos irracionales, tampoco somos absolutamente racionales, sino que la forma en la que tomamos decisiones refleja los patrones de decisiones que nos ayudaron a sobrevivir desde que empezamos a existir como Homo sapiens, como esta forma de vida que somos actualmente, ¿no? Nuestras circunstancias anteriormente eran muy diferentes a las que vemos hoy día. No había ciudades, no había refrigeradores para guardar tu comida, no había internet, no había muchas cosas. Este periodo de prosperidad y avance tecnológico es algo realmente nuevo, empezando con la revolución industrial por allá de los 1800. Entonces, nuestro cerebro, previo a eso, se encontraba con un ambiente de incertidumbre, bueno, algo totalmente diferente. Y nuestras decisiones reflejan estos patrones de conducta y de pensamiento que nos ayudaron a seguir vivos durante miles y miles y miles de años hasta llegar a lo que somos hoy día. Esta racionalidad profunda básicamente lidia con meramente hacernos sobrevivir lo suficiente para dejar nuestros genes, lo que Antonio Damasio llama la imperativa homeostática. La imperativa homeostática, en palabras de Antonio Damasio, consiste en dos cosas: durar y prevalecer. Durar es se autoexplica, es sobrevivir básicamente. Y prevalecer es lo que refiere a la proyección de la vida hacia el futuro. Sobre todo, dejar tus genes en la siguiente generación, reproducirse, ¿no? Esa es la imperativa homeostática y de acuerdo con ese mismo autor, Antonio Damasio, es regulada por nuestras emociones y nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos, en palabras de neurocientíficos, de hecho, son simplemente la sensación consciente de, um, de nuestras emociones, ¿no? Ahora bien, este mecanismo no es un mecanismo único de los seres humanos, es un mecanismo que compartimos con todas las formas de vida, los, desde nuestros primos, los chimpancés, hasta las formas más primitivas de vida, como las bacterias. Es la imperativa que guía la vida de todo ser vivo. Y reitero, ha funcionado suficientemente bien a lo largo de miles y miles y miles de años. Justamente esa imperativa hemostática que da lugar o que guía emociones y sentimientos para hacernos sobrevivir y proyectar nuestros genes hacia el futuro, es la madre de toda la innovación, porque es lo que ayuda a regular la vida y a prosperar de tal forma que podamos seguir vivos y reproducirnos. De ahí es donde surge desde invenciones como refrigeradores para mantener nuestra comida por más tiempo, invenciones como la ingeniería civil, arquitectura que nos permiten tener un lugar donde vivir, etcétera, ¿no? Todo lo que tú quieras pensar cualquier invención está guiada por esa imperativa hemostática. Reitero, esta nos ha llevado desde vivir en cavernas hasta poder tener avances tecnológicos tan complejos que ni siquiera podemos entender.
Este mecanismo no es perfecto, es un mecanismo que está repleto de inclinaciones que a veces pues nos hacen tomar decisiones equivocadas. Es precisamente la tesis de la economía de la conducta, que la racionalidad es limitada y pues a veces va a fallar, ¿no? Va a fallar, reitero, sobre todo en este entorno tan moderno. Y si bien el mecanismo no es absolutamente perfecto, nos ha ayudado, nos ha llevado, nos ha traído hasta acá. Ahora, los dos problemas que yo quiero abordar. Primero, cuando este argumento de la irracionalidad humana, de la mal llamada irracionalidad humana, sirve para dar vida a argumentos paternalistas del Estado, olvidamos dos cosas, dejamos de lado, omitimos totalmente dos cosas. La primera es que puedes comparar esta racionalidad limitada o racionalidad profunda con el hecho de que si ocupas lentes o si tienes a alguien que, o si conoces a alguien que ocupe lentes, vas a darte cuenta de que cuando nos quitamos los lentes, vemos a medias, pero podemos ver, podemos evitar tropezarnos, podemos navegar por la vida más o menos efectivamente, pero pues funcionamos, es lo importante, ¿no? Puedes pensar en la racionalidad profunda como eso, como una persona que no ve claramente, no ve con absoluta claridad o definición, pero funciona, ¿no? Cuando llega el gobierno a interceder, regulando, subsidiando, redistribuyendo, atrofia este mecanismo de racionalidad profunda y es como si nos pusiera una venda en los ojos, porque nos vuelve ciegos, nos vuelve incapaces de ver cómo nuestras acciones resultan determinadas consecuencias, especialmente con lo que refiere a la socialización o colectivización de sectores como la salud, la intención del gobierno de proveer, de subsidiar vivienda, etcétera, divorcia nuestras acciones de sus consecuencias. Es donde empieza el primer problema. Entonces, hace que un mecanismo imperfecto pero funcional se vuelva totalmente obsoleto, nos deja sin funcionar. Y lo segundo, el Estado está compuesto por gente igual de imperfecta que tú y que yo. Es decir, que el argumento para justificar que el Estado debe de ser paternalista para ayudarnos porque nosotros no podemos tomar decisiones por cuenta propia, omite que esas personas que supone te van a guiar, sean académicos, sea gente con 3 doctorados, sea quien sea, es igual de imperfecta que tú y que yo. Daniel Kahneman, quien se ganó su premio Nobel precisamente por exponer toda la serie de sesgos cognitivos que poseemos, tiene la humildad de reconocer que a pesar de que él sabe todo esto, no puede dejar de ver el mundo de cierta manera. Él cuenta en su libro Thinking Fast and Slow que cuando él estuvo en el ejército, se le pidió que hiciera una especie de predicción referente a qué cualidades iban a ayudar a ciertos soldados a obtener posiciones de liderazgo, quiénes iban a crecer, quiénes iban a tener éxito. Se dieron cuenta después de que emitieron las proyecciones que Daniel Kahneman y un colega de él, que no servían para nada. Sus proyecciones eran apenas mejor que el azar para predecir quién iba a tener éxito en el ejército. Y aún así se encontraban con que a pesar de que ya lo sabían, seguían sintiéndose con la confianza de seguir emitiendo predicción tras predicción tras predicción cuando se las pedían. Hay una ilusión que se llama la ilusión de Müller-Lyer, seguramente la han visto. Es donde aparecen dos líneas paralelas y una tiene dos flechitas hacia arriba al final, o sea, dos flechitas apuntando hacia afuera y la otra tiene dos flechitas apuntando hacia adentro, en sus extremos. Si tú ves esa imagen, te da la impresión, a tu cerebro le da la impresión de que una imagen es más larga que otra, pero son de la misma longitud. Daniel Kahneman hace una analogía al respecto. A pesar de que tú sabes cognitivamente, puedes pensarlo, puedes saberlo, son dos líneas de la misma longitud, tu cerebro no puede evitar ver una línea como más larga que la otra. Y lo mismo pasa con los sesgos cognitivos. No puedes evitar dejar de ver el mundo así. A pesar de que sepas que estás a punto de empezar a sufrir enfermedades cardiovasculares, tu cerebro tiene mucha dificultad dejando de ver ese pastel de chocolate o esa hamburguesa triple como algo delicioso que te hace agua a la boca. Más allá de tener libre albedrío, lo que nos ha ayudado a limitar el daño que puedan hacer estas decisiones que a veces son incompletas, eh, con información incompleta, en incertidumbre, la llamada racionalidad profunda, la llamada racionalidad limitada. Precisamente nosotros tenemos algo que se llama función ejecutiva, que es la capacidad de nuestro cerebro de decir no, de
a pesar de que se nos antoje mucho esa segunda hamburguesa, decir no, porque me va a hacer daño, ¿no? Es lo mismo. No podemos dejarla de ver como deliciosa, como algo atractivo, pero sí podemos detenernos. El neurocientífico V.S. Ramachandran dice que en lugar de tener libre albedrío, lo que tenemos es la libre capacidad de restringir nuestros impulsos. Es más bien lo que hace nuestra función ejecutiva, mediada por las partes más evolutivamente avanzadas de nuestro cerebro, las partes que nos hacen humanos. Este mecanismo nos ayuda a nosotros como individuos a mediar nuestras acciones y limita el potencial dañino de cada acción que tomemos, ¿no? Si yo me equivoco, yo sufro las consecuencias. Pero cuando tú pones a una persona que es igual de imperfecta que tú a decidir la vida de millones de personas, lo divorcias de las consecuencias, es decir, esta persona no puede aprender de la imperativa mosaica para guiar sus acciones porque él les ha divorciado de las consecuencias. Si él comete un error, si un político comete un error, tú, yo, nosotros pagamos las consecuencias. Entonces, en estos dos errores, primero, el de pensar que somos irracionales, el de pensar que el gobierno debe de interceder para corregir nuestras fallas, cuando en lugar de corregir, el gobierno atrofia nuestros sentidos, nuestra capacidad de decidir, para nuestro mejor, para nuestro bien. Y dos, el olvidar que el gobierno está compuesto de gente igualmente imperfecta, son, reitero, argumentos u omisiones, pecados de omisión, que pues desafortunadamente nos perjudican cuando creemos, cuando llegamos a creernos esta noción de que sí, el gobierno va a velar por nuestro interés, de que sí, somos imperfectos, mejor que el gobierno nos cuide. El olvidar estas dos cosas, estos dos errores de omisión, dan lugar a condiciones desastrosas. Entonces, nada más para recapitular, no necesitamos al gobierno para decirnos qué hacer, ya estamos equipados con una serie de mecanismos que, si bien imperfectos, nos ayudan a navegar el mundo y a tomar decisiones que maximizan nuestro bienestar. Y dos, el Estado está compuesto por gente igual de imperfecta que tú y que yo, lo cual los vuelve incapaces de dirigir la vida de millones de personas. Hay que recordar esto todo el tiempo para evitar creer falsas promesas de bienestar, de redistribución, de riqueza para todos cuando vienen de un político.